Muy buenos días, buenas tardes. Dios les bendiga enormemente. Vamos a empezar el devocional en esta mañana. Queremos aprovechar la oportunidad para dedicar un tiempo para la oración a nuestro Dios, escuchando y considerando también las peticiones y los agradecimientos que haya en esta ocasión. Eh, No recuerdo quién es la hermana que entró con el dispositivo Moto Power. No me acuerdo si es mi hermana Lourdes o mi hermana Vero o mi hermana Violeta. Van a ver, hermano. Hermana Vero, Dios le bendiga, hermana Vero. Dios le bendiga, bienvenida. Igualmente, hermano. Hermanita, aprovechando que nos acompaña, eh, ¿usted tiene alguna petición a Dios, algún agradecimiento a Dios que quiera externar en esta mañana, hermana Vero? Pues muchas, hermano, por eh, pedir por mi congregación, por mi salud y porque van a aplicarme el yodo radioactivo por si quedó alguna célula cancerígena, pues ya quede eliminada por medio de eso, pero mi hijo se quedó sin trabajo y esperemos que no me cancelen la cita. Ujú, ok. Por Eh, mi eh, familia también, hermano. Hermana, usted llevó todo un tratamiento contra el cáncer que tenía ahí en la garganta, ¿verdad? No, hermano, solo me operaron. Una vez me retiraron el tumor que tenía el cáncer, supuestamente ahí estaba encapsulado, Ok, pero ahora se fue a los ganglios linfáticos. ok. Entonces, con esta otra cirugía me los extrajeron y me Ujú, quitaron la tiroides. La tiroides estaba bien, gracias a Dios, pero ujú, me la quitaron para que me aplicaran el tratamiento con yodo radioactivo. Pero ujú, es en Mérida, no aquí, porque aquí no tienen claro, el medicamento. ok. Hermanos, para que por favor oremos por la hermana Vero, por su situación, por su hijo, también para que él pueda eh, retomar su trabajo, ya sea en otro lugar, para que ella pueda ser cubierta por parte del seguro y pueda seguir recibiendo eso, ¿no? Entonces, vamos orando mucho por usted, hermana Vero. ¿Hay algo más que quiera anexar aparte de su situación, su familia? Muchas gracias, hermano. Pues darle gracias a Dios también por estas clases que nos ayudan bastante Ujú. en nuestro Sí. lado espiritual, nuestra vida espiritual. Le doy gracias a Dios por ello, hermano. Ok, hermanita, excelente. Lo vamos a incluir, lo vamos a incluir ahorita en la oración, hermana Vero. Este, de ahí entró mi hermana Andrea. Hermana Andrea. Hermano, bueno, dar gracias al Señor porque mi papito ya salió ya lo dieron de alta, está bien, gracias a Dios. Y bueno, darle gracias a Dios por todo su amor y su misericordia que tiene con todos nosotros. Pedir por Amen. todas las iglesias de Cristo para que estemos haciendo lo correcto y seamos valientes para predicar cada día el Evangelio. Es correcto, es correcto. Gracias, hermana Andrea. Vamos a seguir orando. Gracias a Dios por su papá, que lo siga bendiciendo también a usted y a su señor padre, ¿va? A su familia entera. Eh, hermana Basilia, ¿anda por ahí mi hermana Basilia? Sí, hermano. Buenas tardes. Pues primeramente dar gracias a Dios por sus bendiciones, por Ujú, la familia que tenemos. También como petición pedir por la salud de mi hijo Neftalí, el mediano, que se puso mal ahorita en la escuela y le hablaron a mi esposo para que fuera a recogerlo, pues ujú. para que no sé qué es lo que tenga y ya que lo lleve al médico. Ah, Pedir por su salud. Es todo, claro que hermano. sí. Neftalí, claro que sí. Hermana Erika.
Sí, hermano, buenas tardes. Buenas Pues tardes. darle gracias a Dios por un nuevo día, por la salud, ¿verdad? Gracias a Dios por la familia y por todo lo que nos da a diario. Y peticiones, pues, por todos nuestros hermanos enfermos. Sabemos que hay muchos, ¿no? Y en cada congregación, pues, hay un hermano enfermito, entonces, pues, orar por ellos y pues, también conocidos, ¿verdad? Gente que también no son parte del cuerpo, pero que también están pasando por situaciones también difíciles de enfermedades, pues orar por ellos y que pues, un día no muy lejano puedan conocer de su palabra y puedan ser, ¿verdad? Ser parte del cuerpo también. Y por la familia. Hermana Violeta. Sí, hermano, buenas tardes a todos. Dar un agradecimiento siempre a Dios por todo lo que nos da y me uno a las oraciones de todos los hermanos, pues especialmente por la hermana Vero que va a ser otra vez intervenida y por todas las peticiones que se van a seguir diciendo, Ujú. por los enfermos que hay. Sabemos que hay mucha enfermedad, y pues ponerlos en las manos de Dios. Claro que sí, hermana. Por supuesto que sí, hermana Violeta. Ana Lourdes. Sí, hermano, buenas tardes a todos, buenos días, tardes. Pues yo le doy gracias a Dios por la vida y la salud, le doy gracias a Dios por tantas y tantas y tantas bendiciones que Dios nos da todos los días. El hecho de estar aquí ya es una gran bendición. Gracias a Dios por ello y pues yo también me uno a todas las peticiones de todos los enfermos que ya se han mencionado Ujú. y por otros que tal vez se nos olvidan o que no sabemos, ¿verdad? Pero que hay muchos enfermos. Me Claro, uno a esas peticiones para que pues todos juntos oremos por todos ellos y incluyendo también a mi esposa ahí en grupo de peticiones para todos los enfermos. claro que sí, claro que sí. Hermana Oli. Buenos días. Buenos días. Eh, sí, como dijeron todas las hermanas, ¿verdad? Siempre agradeciendo por este día que nos da y, y también por la salud de los hermanos, tanto de aquí de Ensenada como de todos los hermanos que ya dijeron, ¿verdad? Y también por las familias que no han encontrado a sus hijos, ¿no? Hay muchos últimamente y pues también que ellos tengan esa esperanza de poder ver a su familia nuevamente. Y también por las oraciones por la iglesia en general. Muy bien, muy bien. Hermano Miguel. Sí, hermano, buenas tardes, tengan todos. Pues, hermano, seguir pidiéndolo a Dios y encomendándome a Él por el Ujú. restablecimiento de mi vista, hermano. Pedir que nuestro Dios nos siga cuidando de esta situación y agradecerle también, hermano, porque pues, Él siempre nos demuestra su gran amor y poder a través de otros hermanos en estas situaciones. Unirnos también en las oraciones de nuestras hermanas y sus peticiones, hermanos, y más que nada agradecerle también por la vida que Él nos regala. Igual encomendar, hermano, a mi mamá que está escuchando también la palabra de Dios, ha cumplido también un año más de vida, y encomendarla para que también la palabra de Dios pueda entrar en su corazón, hermano, y pueda ayudarnos a nosotros también para ser parte de ese propósito, hermano. Es todo, hermano. Hoy cumpleaños su mamá. No, hermano, lo cumplió el sábado, Ok, cumplió 70 años, pero ha estado escuchando la palabra de nuestro Dios, hermano. ok. ¿Está ahorita contigo o no? No, hermano, está en su casa, hermano, está en su Ah, casa. ok, ok, bien, bien. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar.
Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por este día que usted nos da, Padre. Gracias por su eterno amor, por su hermosa misericordia, Padre, por el don de la vida que usted nos ha dado. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que usted eh, nos da, Padre. Gracias por todas las circunstancias. Gracias por tantas cosas que es a veces difícil enlistar, Padre, pero estamos muy agradecidos con usted, Padre. Le queremos decir también que le amamos y le queremos con todo el corazón, Padre, porque sabemos que usted nos amó primero al crearnos, al haber enviado a su Hijo Jesucristo, al tener una esperanza viva en este momento, Padre, al estar en una hermosa familia como es la iglesia, Padre. En esta ocasión, Padre, queremos llegar a su trono con estas peticiones, con estos agradecimientos que sus hijos han elevado a su presencia, Padre. Queremos pedirle en primer lugar por su hija Pero. Le pedimos, Padre, que usted le bendiga en la intervención que va a tener, Padre, que le ayude a que se pueda restablecer su cuerpo, Padre, esto con lo que ella está luchando, Padre. Le pedimos que usted la bendiga, la proteja, la resguarde, pero también, Padre Santo, que su hijo, Padre, pueda encontrar un trabajo, que pueda tener un empleo, Padre, para que ella pueda seguir cubierta en sus tratamientos, en el seguro, Padre, reconociendo que sabemos que usted en todo esto tiene la última palabra, Padre Santo. Por eso le pedimos que use su poder, pidiéndole por nuestra hermana Andrea, por su familia, por la iglesia, en especial agradecerle por su papá que ha mejorado, Padre. Bendícelo enormemente, Padre. Por nuestra hermana Basilia, por su hijo Neftalí, por su esposo Juan, bendícelo enormemente, Padre. Por nuestra hermana Erika, por su familia, por todos sus seres amados, por todos los que son parte de su vida, pidiéndole por mi hermana Violeta, Padre, bendícela enormemente, Padre Santo, sea con ella, también con mi hermana Lourdes, pidiéndole especialmente por su señor esposo, Padre, ayúdelo enormemente, Padre, por mi hermana Oli, por las peticiones que también ella externó, Padre Santo. Como usted escuchó, Padre, muchos han pedido por la condición física de, de todos, Padre. Su pueblo se está adoleciendo de la enfermedad. Por eso le pedimos que usted restablezca a todos aquellos que están convalecientes o que tienen algún dolor en su cuerpo, Padre Santo. Bendícelos enormemente. Pidiéndole también, Padre Santo, eh, por mi hermano Miguel, por su mejoramiento en su condición física, Padre, por sus ojos que fueron intervenidos, Padre. Bendícelo a él, a su esposa, a su familia, en especial por su mamá, Padre, para que pueda en algún momento escuchar, recibir el Evangelio, Padre, pero que se haga su voluntad y no la nuestra, Padre Santo. Le pedimos que en esta ocasión, Padre, nos bendiga en el estudio que vamos a tener, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, humildad, Padre, para entender las implicaciones de Juan 7, Padre. Gracias, Padre, porque hemos sido grandemente bendecidos con estos estudios. Por eso le pedimos que nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este momento. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a tener una lectura. Vamos a tener una lectura. Bien. Vamos a tener una extensa lectura del versículo 1 al 19. Tengo entendido que se quedaron en el versículo 10, ¿sí? Pero queremos leerlo a partir del versículo 1 para entrar en contexto. Ya no vamos a explicar nada de esos versículos, puesto que el hermano Cristian ya estuvieron analizando esa porción con el hermano Cristian.
Vamos a elegir algunos lectores. Mi hermana Erika, vamos a empezar con nuestra hermana Erika, que me apoye con los versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5, y luego de ahí va a venir mi hermana Basilia, que va a leer del versículo 6 al 10, del 6 al 10, y después de eso va a venir nuestra hermana Violeta, va a venir nuestra hermana Violeta con el versículo 11 al 15. 11 al 15, hermana Violeta. Y después de ahí, mi hermana Lourdes, mi hermana Lourdes me va a apoyar con el 15 al 19. Del 15 al 19. Entonces, cuando lo tengan, hermanas, adelante, por favor. Sí, hermano. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun tus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo entendido, hermanos, que nos quedamos, bueno, se quedaron con el hermano Cristian a partir del versículo 10, ¿sí? A partir del versículo 10. Es interesante, hermanos, porque eh, nosotros estamos en un punto en el cual, en los versículos 1 al 10, los hermanos carnales de Jesús le habían confrontado y le habían dicho, ¿verdad? Si quieres manifestarte al mundo, pues sube a la fiesta. Sube a la fiesta porque esta es una de las tres grandes fiestas judías donde tú puedes darte a conocer, donde tú puedes precisamente dejar fuera de dudas muchas cosas. Pero el Señor sabía muy bien que querían matarlo, que querían hacerle daño. Y a pesar de que él sabía que tenía que morir en la cruz, el Señor les dice claramente, no es mi tiempo todavía. ¿Sí? Dice el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, es decir, fueron a Jerusalén, al área de Jerusalén, ¿sí? Dejaron Nazaret, dejaron Galilea y subieron, ¿no? Sí. Dice, entonces
Él también subió a la fiesta, dice, no abiertamente, sino como en secreto. Hermanos, ¿se acuerdan qué fiesta era esta? De los tabernáculos. Muy bien. ¿Cuánto duraba esa fiesta? ¿Se acuerdan? Nosotros, no sé, no sé, ¿verdad? En un cumpleaños, si hay un cumpleaños, si hay una fiesta así, ¿cuánto es lo más que dure? 3 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, 6 horas tal vez. Bueno, en esta fiesta, que el ejemplo es burdo en sí, porque no estamos hablando de un cumpleaños, estamos hablando precisamente de una fiesta religiosa, como bien lo comentaba mi hermana Basilia, era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que duraba 7 días, 7 días, hermanos, ¿sí? Donde llegaban los judíos de Palestina, que estaban ahí los más cercanos, probablemente Samaria, bueno, seguramente en Samaria no vivían, pero sí en Galilea y los alrededores de Jerusalén, llegaban y ponían precisamente tabernáculos, tienditas alrededor de los 7 montes en Jerusalén, ¿no? Y esperar el momento en el cual tenían que subir para tener su fiesta religiosa, por así decirlo, ¿no? Era una fiesta que duraba 7 días, hermanos, ¿sí? Dice que Jesús subió a la mitad de la fiesta, quiere decir que a lo mejor al tercer, al cuarto día, ¿no? Cuando los ánimos, la expectativa del primer día ya había decrecido, ya había bajado un poquito, ¿no? Hermanos, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué nos enseña de Jesús? Hermanos, ah, miren, a veces, hermanos, miren, déjenme ponerlo en estos términos, estoy generando la idea, ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es todopoderoso, Jesús tiene la confianza, la fe, el poder, la omnisciencia. Y aún así, hermanos, Él no fue temerario, ¿sí? No fue temerario, no fue impulsivo en el sentido de que decir, pues yo voy al primer día y que me haga lo que me tenga que hacer, soy el Hijo de Dios. Él tomó su distancia, hermanos, ¿eh? Si se dan cuenta, y cuando consideró más prudente actuar o hacer lo que tenía que hacer, lo consideró. Miren, hermanos, bueno, algún tiempo, hermanos, hace algún tiempo un hermano me, me platicaba en una área de México, en León, Guanajuato, ¿sí? Ahí, por allá hay unos predicadores, unos hermanos de la Iglesia de Cristo, una dinastía de predicadores, generaciones de predicadores, por así decirlo. Pero el papá de toda esa familia, cuando empezó el evangelismo, hermanos, saben bueno, para mi hermana Andrea, que vive en Chile, seguramente allá también se vive, hay zonas donde es profundamente católico, donde es un peligro hacerlo, es un peligro, ¿sí? Bueno, en la zona donde yo estoy en Ensenada no tanto, pero lo que es partes de Guadalajara y León, ¿sí? Hay colonias donde tú te metes, donde son bien católicos de hueso colorado, donde te puede ir muy mal. Pues el hermano hizo eso. Se metió a una colonia donde empezó a predicar el evangelio y él dijo,
Si doy mi vida por el Evangelio, adelante, ¿no? Y está bien, hermanos, pero al hermano lo alfilerearon allá y usaron picayelos, o sea, lo dejaron moribundo por estar predicando el Evangelio. El hermano sobrevivió, gracias a Dios sobrevivió y y saben, hermanos, está bien predicar el Evangelio, pero también nosotros tenemos que ser estratégicos, hermanos, en cuanto al Evangelio, ¿sí? Entonces, hay que saber llegar y hay que saber cómo hacer las cosas. Es lo que nos enseña el Señor aquí, ¿sí? El Señor no se metió a esa jauría de lobos para que lo despedazaran. No era el tiempo todavía, él sabía cuándo era el tiempo, pero en ese momento tenía que tomar distancia y tenía que ser prudente en ese aspecto. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes, hermanos, así como lo hizo el Señor, ¿no? ¿Qué pueden decir de esto que acabamos de decir, hermanos? Los escucho. ¿No? Bueno, continuemos Hermano, entonces. hermano, Sí, hermana Lourdes, adelante. esto que acaba de decir cuando antes de que usted hiciera el comentario, se me vino a la mente eso también, no precisamente del Evangelio, ¿verdad? Pero se me vino a la mente eso, la prudencia. Ujú, La prudencia en no tan solo en eso, ¿verdad? Dio un buen ejemplo en ese sentido, ¿verdad? Que nos habló de lo que pasó con el hermano. ujú, Uno debe de ser prudente no tan solo en eso, sino en muchas otras cosas más. ujú, Que cuando no somos prudentes o no, como dicen, no somos sabios para tomar una decisión, pues vienen consecuencias muy malas. ah, Entonces, sí es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para ser prudentes con muchas ciertas cosas en nuestras vidas. Tanto vida, cotidiana como espiritualmente también. ujú, O sea, pensar en eso, no irse así nada más, como sí, decimos nosotros, al aventón, ujú, ciertas cosas, sino ser prudentes, ¿verdad? Y en ese caso, pues nuestro Señor Jesucristo, pues, sí nos deja un buen ejemplo ujú, ahí en ese caso que si ya lo estaban queriendo matar y como lo estaban persiguiendo y como le estaban, nada más estaban esperando la mínima ocasión para agarrarlo o para matarlo. Entonces, él sí fue prudente, como dice usted, llegó a la fiesta, no cuando empezó la fiesta, cuando todos, sino creo que esperó que se calmara un poquito ujú, el ruido que estaban haciendo acerca de él para poder llegar, fue prudente. ujú. Entonces, pues sí es un ejemplo para nosotros, para nuestra vida tanto cotidiana como espiritual, pensar en eso, ¿verdad? Y no irnos así al aventón con las cosas. Así es, así es. Y todavía cuando llegó ya a la fiesta, cuando llegó a Jerusalén, este, em, entró discretamente, ¿verdad? Pero al final no podía, al final se puso a enseñar y rápido lo identificaron, pero ya había bajado un poquito la algarabía. ¿Algo más que quieran comentar, hermanos? Hermano, Sí, hermana, le escuchamos. eh, o sea, referente a eso, hay una parte que también dice que nosotros como cristianos, si tenemos vecinos, por ejemplo, cuando yo era católica, nosotros no comíamos carne en la Semana Santa, porque creíamos en la Semana Santa, o sea, que eso ya como cristiano no se cree. Ujú, Pero ahora que nosotros sabemos y que tenemos vecinos católicos, ellos saben que somos cristianos, pero nosotros no peleamos con decirle, no se come, o nosotros salimos a hacer asado afuera, porque eso también puede ser motivo de que ellos nunca lleguen, si nosotros los estamos acechando de esa forma. ujú. Que en una parte de la Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso tampoco. Si Así va a es, ser motivo de que se pierdan, nosotros no debemos hacer muchas cosas. así es, así es, así es.
Es correcto, la prudencia juega un papel bien importante en todo esto, ¿no? Y máxime cuando se trata de vecinos, ¿no? Entonces, es correcto. Vamos a continuar entonces aquí con la lectura. Dice el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Versículo 12 dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿Sí? Pues unos decían, es bueno, o sea, es correcto, es un maestro que viene de parte de Dios. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, dice. Estaba como que estaba dividida, sí, la audiencia, ¿no? Y saben, hermanos, que miren, hermanos, a veces, hermanos, nos vamos a encontrar con un mundo, lo dijimos en el capítulo 2 si no me equivoco, en el capítulo 1 perdón, que las tinieblas odian la luz y Cristo es la luz. En este contexto vamos a ver en Juan 8:12 que Cristo es la luz. Y siempre en el mundo va a haber gente que odie a Jesús y que odia a los cristianos y que odia a la iglesia. Siempre va a haber gente así, hermanos. Nuestro trabajo, hermanos, yo siempre he sentido eso. Nuestro trabajo no es, hermanos, no es defender esa parte con una espada y con un escudo, literalmente hablando. Porque cuando uno entra en ese terreno, ¿sí? Se gana muchos enemigos y algo que debería ser positivo se convierte en negativo. Déjenme explicarles. El Señor Jesucristo, cuando fue atrapado para ser enjuiciado y luego crucificado, el Señor Jesucristo bien le dijo a Pilato si él pudiera, le diría a su padre que le mandara algunos milloncitos de ángeles para que lo defendieran, ¿sí? Pero no lo iba a hacer porque era parte de un plan, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que trato de decirles es que la misma palabra de Dios se defiende a sí misma, hermanos. Se defiende a sí misma y la van a seguir atacando y la van a seguir denostando, o la palabra de Dios va a permanecer. Inclusive, bueno, si viene la segunda venida del Señor, pues no hay vuelta de hoja, pero inclusive si nosotros morimos, la palabra de Dios va a continuar y la palabra de Dios va a seguir derribando murallas, hermanos, y revelando lo que hay en el corazón del hombre. Y pueden pasar siglos y pueden pasar décadas y se puede inventar otra Biblia que al rato va a caer y esta va a permanecer fiel. Hermanos, si bien, hermanos, Pablo dice que presentemos defensa de la fe que tenemos, pero eso es cuando nos preguntan, cuando la persona quiere saber, cuando tiene las dudas. Cuando llega una persona así, entonces sí, abre tu Biblia y defiende las escrituras, habla de las escrituras, habla de la palabra de Dios. Pero por otro lado, hay personas que odian, ¿sí?
odian a Dios, oran al cristiano, odian la iglesia, odian la palabra de Dios. Y por más que intenten denostarla, ¿sí? La palabra de Dios continúa, no se detiene. Dios sigue con sus planes. Dios sigue sentado en su trono. ¿Sí? Decía Friedrich Nietzsche, un filósofo que escribió el libro del Anticristo, Filosofar a martillazos, si no me equivoco, se llama un libro de él. Eh, Así hablaba Zaratustra, algunos libros de un filósofo que había crecido en el seno de una familia cristiana. Él decía en una de sus frases, en su análisis filosófico, decía, Dios ha muerto, dice. Dios ha muerto. El pobre señor, ya tenía una moral totalmente destruida, no distinguía entre bien y el mal, y, y le dio por acudir con prostitutas, le dio una gran enfermedad en su cuerpo y quedó volviéndose loco, hermanos. Sí, quedó volviéndose loco, sí, y al final murió, ¿no? El filósofo murió, el filósofo murió. Y la palabra de Dios, y Dios sigue gobernando, y la palabra de Dios sigue predicándose. Y hay más iglesias que nunca hoy. Todavía faltan, pero la palabra de Dios no se detiene por más que la odien. Por más que haya contradicción, no la van a poder tener con nada. Hermanos. ¿Hay algo que quieran comentar de esto, hermanos? ¿Algo que quieran decir al respecto? Una de las primeras cosas, hermanos, cuando yo me empezaron a enseñar después que me bauticé, Ujú. fue que el hermano me dijo eso, nos dijo eso con mi papá, que la palabra de Dios nunca se va a acabar y que la iglesia de Cristo nunca se va a acabar. Y es porque es correcto, hermana, porque el Señor lo dijo, las puertas del Hades, la muerte, no van a prevalecer contra ella, dijo. Y así va a continuar, hermanos. Aunque veamos qué fue lo que le pasó a Elías cuando lo persiguió Jezabel y Acab, que lo querían matar. Sepo, Él le oraba a Dios diciéndole que era el único que había quedado, que habían derribado claro, los altares, que nadie, o sea, los hijos de Israel olvidaron su pacto y Dios le dice, no es así. Yo tengo 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante sepo, Baal y Acera. Y yo voy a tomar cartas en el asunto contra Jezabel y contra Acab. Ya había levantado al rey Asael y también al futuro rey de Israel que iba a ser Jehú. Y aparte iba a tener un suplente, Elías, iba a ser Eliseo, ¿no? Entonces, él lo miraba muy mal todo, lo miraba ya como que esto fracasó, pero no es así. Dios sigue sentado en su trono. Bien, continuemos con esto. Versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Tenían miedo de que si decían algo de la enseñanza de Jesús, que los fariseos, los escribas, los saduceos agarraran a esa persona y lo interrogasen, ¿no? Eh, Hermanos, qué triste cuando los que deberían ser los custodios de la ley, del amor, de lo divino, se conviertan más como policías, ¿no? Como personas que generan miedo en vez de generar paz, ¿no? Versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. No nos dice que enseñaba, pero dice el versículo 15, y se maravillaban los judíos, dice, se maravillaban por la enseñanza. Versículo 15 diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Dice. ¿Sí? ¿Cómo sabe esto él
Bueno, hermanos, lo que pasa es que el Señor, aparte de ser la segunda persona de la deidad, ser Dios encarnado, eh, el caso de Jesús, que es un caso muy particular, pero no solamente eso, hermanos, vemos casos de personas ordinarias mostrando una sabiduría, como en el caso de Pedro, como en el caso de Juan, de Jacobo. Ah, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Amós, ¿sí? Entre otros personajes por ahí, que cuando tuvieron contacto con la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos empezaron a hablar y a actuar con sabiduría, hermanos, ¿sí? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nuestra vida está anclada en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dice el versículo 120, si no me equivoco, dice que la palabra de Dios hace sabio al simple, ilustra al simple, ¿no? Entonces, la palabra de Dios provee sabiduría, hermanos, provee enseñanza, corrección, provee instrucción. La palabra de Dios es maravillosa en ese aspecto, ¿no? Porque nunca deja de enseñar. Entonces, se maravillaban y el Señor va a decir a continuación en el siguiente versículo. Versículo 16 dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, dice, sino de aquel que me envió. Entonces, esto, hermanos, lo que el Señor estaba enseñando era nada más ni nada menos que la palabra de su Padre. Y esa enseñanza era doctrina. Era una enseñanza importante. Dice el versículo 17, el que quiera, el que quiera precisamente, dice el versículo siguiente, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, suele pasar, suele suceder que, bueno, no en la iglesia de Cristo, hermanos, pero de repente llegan visitantes, ¿no? Llegan amigos, invitados, a lo mejor pertenecen a otra, pertenecen a una denominación, que de repente te cuentan algún sueño que tuvieron y aseguran que es de parte de Dios, ¿no? Y cuando tú lo cotejas con la palabra de Dios y ves que no es así, ves que no resulta así, que no es así. Entonces, es interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo se esté sujetando a lo que el Padre le estaba revelando. Y si Cristo se va a sujetar al Padre, y si Jesucristo se somete a la voluntad de Dios el Padre, ¿por qué a veces al cristiano y por qué a la humanidad le sucede que se le complica esa parte? Por eso les digo, hermanos, el gran problema de la raza humana es la rebeldía, hermanos. Es la rebeldía. Yo sé que hay muchos tipos de pecados, pero la raíz del pecado es la rebeldía, hermanos. ¿Sí? Es la rebeldía del hijo, es la rebeldía de la esposa, la rebeldía del hermano con su predicador, con sus ancianos, la rebeldía del varón con Dios, hermanos. Es la rebeldía la raíz del pecado. ¿Sí? Inclusive Jesucristo, que fue el ser humano más santo y más obediente, inclusive en el cenit de su ministerio, obedecía al Padre. La doctrina no era algo que él se estaba inventando,
era la enseñanza que venía directamente del Padre. El Padre se lo estaba revelando, ¿sí? Es verdaderamente hermoso esta parte, hermanos, de verdad. Dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ustedes se van a dar cuenta, está diciendo el Señor. Ustedes se van a dar cuenta, porque hermanos, ni siquiera Jesús, o ustedes díganme, ni siquiera Jesús violentó el Antiguo Testamento. ¿O estoy equivocado? ¿Qué me dicen? ¿Jesucristo fue en contra de la ley? No, no, nunca. Él vino a cumplir la ley, dijo, yo vengo a cumplir la ley, dice, y la cumplió a cabalidad. Hermano, Y yo creo fue, que, perdón, hermana ahí Basulia, en adelante, el hermana, adelante. mismo, ahí en este capítulo vemos que sí lo cumplió porque incluso subió también a esa fiesta, que era parte de el ser judío, de celebrarlo. Es correcto. Y lo hizo a costas de que lo mataran. No. Entonces, cuando tuvo la confrontación con fariseos, escribas y saduceos en varias ocasiones, fue precisamente porque estos hombres estaban utilizando la tradición de los ancianos. Estaban creando la tradición de los ancianos como si fuera parte de la ley y no era así. Entonces, el choque que tuvo Jesús con ellos fue por eso precisamente. Entonces, vemos a Jesús en ese aspecto de una forma tan interesante, ¿no? Repito el versículo, el versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, la enseñanza es de Dios. Así como nosotros, hermanos, podemos conocer si el hermano está predicando palabra de Dios o si está hablando por su propia cuenta. Miren, hermanos, yo pienso que esto es algo que nosotros los predicadores debemos de atesorar. Y, y es precisamente que debemos urgentemente ser lo más bíblico que podamos y predicar la palabra de Dios como es. ¿Sabes, hermano? ¿Saben, hermanos, que estamos cayendo en una situación donde de repente muchos predicadores en realidad podemos caer en ser simples motivadores? Y cuando se trata de la palabra de Dios, se aburren, se duermen. Eh, no sé, hermanos, es triste, no sé, es parte de vivir en un mundo de esta naturaleza, pero ah, fíjense que hace un tiempo, en una reunión nacional de jóvenes, ¿sí? Recuerdo que pasaron varios hermanos predicadores en esa reunión nacional. A mí me tocó predicar, por cierto. Pero uno de los muchachos, pasó un muchacho a predicar, hermanos. Y noté que solamente utilizó un texto bíblico, ya casi al final, y por cierto, muy mal citado. Y yo me acuerdo que le pregunté a los muchachos, hermanos, muchachos, eh, ¿qué les pareció la reunión nacional? Algunos les preguntaban.
No, que estuvo muy bien, que no sé qué. ¿Y cuál fue el que les llamó malas? Para ustedes, ¿quién fue el mejor predicador? Y curiosamente fue la persona que utilizó menos textos. Y era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno para hablar las manos y tenía unas diapositivas muy bien hechas y todo. Se movía y así. Pero yo miré que no usaba Biblia, hermanos. Sí. Entonces, estamos cayendo en una situación donde predicar la palabra de Dios es aburrido, pero tenemos que seguir haciéndolo por más aburrido que se les haga. Entonces, hermanos, esa parte que nosotros a veces como iglesia afrontamos, ¿no? Este, debe de evaluar si el expositor de la palabra está hablando la doctrina, la palabra de Dios, o está predicando por su propia cuenta. De repente hay predicadores que son de sana doctrina, que hacen un buen trabajo en el púlpito, y de repente empiezan a meter ahí en la predicación sus traumas, empiezan a meter sus cuestiones personales que tienen sobre una escuela, sobre cierto determinado grupo, y también eso está mal, hermanos. También eso está mal, ¿sí? Entonces, ahí cabe mucho también, ¿no? El tema de la retórica, la homilética, varias cosas que son importantes, ¿no? Eh, Versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia, dice. Hermanos, aquí yo me imagino, hermanos, que el Señor se estaba poniendo en una posición de humildad, porque la gente, recuerden, que estaba maravillada por la enseñanza de Jesús. Decían, dónde aprendió este toda esta sabiduría? Y el Señor les empieza a decir, no, es que no soy yo, es el Padre quien me está revelando esto, no es doctrina mía, es doctrina que viene del cielo, es doctrina que viene de parte de Dios. Inclusive aquí, hermanos, inclusive aquí, Jesucristo se estaba haciendo un lado para que solamente el Padre pudiera brillar, hermanos. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener siempre. Buscar la gloria de Dios en cualquier cosa que nosotros hagamos, hermanos. Glorificar a Dios. Miren, hermanos, una de las formas más comunes, más sobresalientes en las cosas de Dios es predicar la palabra, es tener todo ese tiempo para exponer la palabra de Dios. Pero sabes que hay muchas formas de glorificar a Dios. Sí, hay muchas formas de glorificar a Dios, empezando con cuando tienes la oportunidad de darle clase a los niños, puedes glorificar a Dios ahí. Cuando tienes que hablar con una hermana, con un hermano, puedes glorificar a Dios ahí. Cuando vas a orar por alguien más, puedes glorificar a Dios con eso. Cuando tienes a tus pequeños y los preparas para ir de la mejor manera a la iglesia, ustedes están glorificando a Dios. Si estás apoyando a tu esposo en algo que requiera salir adelante, apoyarlo para que lleguen temprano a la iglesia, desayunar temprano, preparar todas las cosas temprano para ir a la iglesia, es una forma de glorificar a Dios. El poner atención, el alabar, el cantar con cuerpo y alma, en espíritu y en verdad, eso es glorificar a Dios también. Eso es glorificar a Dios. ¿Sí? Porque al final, hermanos, todo lo que hacemos, como dice Isaías capítulo 1, todo lo que hacemos son trapos de inmundicia, son como trapos de inmundicia. Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Eso es lo que supuestamente como seres humanos deberíamos estar haciendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay muchas formas de glorificar a Dios. Podemos glorificar a Dios con nuestras riquezas. Podemos glorificar a Dios con nuestra juventud, glorificar a Dios en nuestra vejez también.
Podemos glorificar a Dios inclusive en la enfermedad. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Entonces me gozaré en mis debilidades, en mis afrentas, en mis debilidades, en mis persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía un aguijón y él optó por glorificar a Dios, inclusive en medio de un aguijón. Cualquiera que sea la circunstancia, hermanos, nosotros tenemos que buscar glorificar a Dios. Jesucristo no estaba llevando agua a su molino, hermanos, él estaba glorificando al Padre, a pesar de que él era la segunda persona de la deidad, ¿no? Para terminar, hermanos, versículo 19. Versículo 19 dice, pregunta, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Sí? Hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué si ellos sabían que dice la Escritura, no matarás? Y lo que les estaba enseñando estaba acorde a la palabra de Dios, no estaba yendo en contra de la ley, por más que ellos buscaron ese lado flaco de que estaba corrompiendo la ley. No, 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 él estaba corrigiendo la visión de la tradición de los ancianos. Si ustedes realmente cumplieran la ley, no estarían con tanto ahínco tratando de matarme. ¿Sí? Entonces, esa fue una forma de confrontar, ¿verdad? Eh, Jesucristo precisamente a los fariseos, escribas y saduceos. Hermanos, ¿alguna pregunta antes de terminar, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hermano Miguel Canché, vaya preparándose para ahorita hacer la oración final. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, que quieran externar? Sí, hermano, no sé si entraría allí Hechos 7, el 38 al 39, el versículo, referente a lo que decía de la gloria a los hombres o si es palabra de Dios. Dice ahí, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios cuando perseguían a los apóstoles. Claro, claro, claro. Que fueron palabras de Gamaliel, ¿no? Fueron palabras de Gamaliel cuando llevaron a Juan, a Pedro y a Jacobo, si no me equivoco. Si no me equivoco. Entonces, efectivamente, hermanos, tenemos que aprender. Por eso es correcto lo que dice hermana Basilia. Tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. Él, él, él es nuestro vengador. Él va a tomar cartas en el asunto. Entonces, aunque eso no quita, hermana, que de repente cuando de manera directa se amenaza la vida de alguien o la paz de alguien, hay que utilizar prudencia y sabiduría también, ¿sí? Para cuando se vulneren a algunas cosas de la persona, ¿no? Toma distancia, como lo hizo Jesús. Toma prudencia, sé sabio también. Si no te avientes al barranco nomás porque sí, ¿verdad? Entonces, Dios va a obrar, pero Dios inclusive puede tener misericordia de aquel que pensamos que es nuestro enemigo o de aquel que no lo miramos con buenos ojos. Probablemente Dios está trabajando con él. Por eso les digo, hay que aprender a dejar todo en las manos de Dios para que Él obre en su momento, ¿verdad? Muchas gracias, buena intervención, hermana Basilia. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Bien. Hermano Miguel Canché, despídanos con una oración, por favor. Claro que sí, hermano. Vamos para Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito Padre, en esta hora de la tarde te damos gracias, primeramente, Señor, por la vida. Te damos gracias por permitirnos también escuchar de tu bendita palabra, Señor. Aprender gracias a nuestros hermanos que están capacitados, Señor,
para poder enseñarnos a través de tu palabra. Gracias te damos por poder profundizar un poco más acerca de tu palabra, Señor, de lo que tú en realidad has dicho en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos permites a través de esta plataforma, Señor, estar conectados, escuchar de tu palabra y aprender de ella, Señor. Te damos gracias por las hermanas que sacan también este tiempo, Señor. Cuídalas, bendícelas, cuídalas en su salud, Señor. Escuchamos que hay pedimos mucho por la salud. Mis hermanas piden por su salud, por problemas. Usted sabe, Señor, la circunstancia de cada uno de sus hijos. Usted nos conoce perfectamente, Señor, sabe qué nos duele, qué estamos pasando. Nos encomendamos en sus manos, nuestra causa la ponemos, Padre, en tus manos para que usted sea el que intervenga, Señor, y dé la solución y la salida a cada uno de nuestros problemas y de nuestras enfermedades, Señor. Te pedimos que cuides a todas mis hermanas, a todos mis hermanos que también se conectan, Señor, que los bendigas en su trabajo, en la obra que ellos hacen, Señor, que los cuides y bendigas primeramente también en su fe, Señor, que es lo más importante que nosotros como cristianos debemos de tener, Señor, esa fe de creer que tú eres el Hijo de Dios, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites en este día, en esta tarde, poder escuchar y escudriñar tu palabra. Te pedimos por mi hermano Horacio que tú lo cuides, Señor, bendícelo siempre, síguele dando ese corazón presto y dispuesto para seguir enseñando, Señor, acerca de tu palabra. Cuídalo en el ministerio que él desempeña, Señor, cuídalo con su familia, con sus seres queridos, con sus hermanos que están presentes, Señor, en la fe. Cuídalos y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. Nos encomendamos grandemente en sus manos, Señor. Pedimos que usted nos cuide siempre, que en cada momento, Señor, nosotros no nos alejemos de usted y dependamos de usted, Padre. Le agradecemos, Señor, por esta enseñanza y pedimos que usted lo bendiga a través del nombre precioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Excelente martes, lo que resta del Cariño, día. hermano. Yo Un les abrazo Muchas a gracias, todos. hermano. abrazo. Chao, hermano.